Tengan muy buenos días. Iniciamos con la grabación de planeamiento didáctico y la tutoría. Planeamiento didáctico para la enseñanza de la matemática. Vamos a ver la unidad 4, los niveles y tipos de planeamiento didáctico. Esta es la tutoría 3, que está programada para el sábado 1 de diciembre. De 8 a 10. Espero que alguno se conecte, ¿verdad? Todas estas tutorías anteriores, incluyendo las de repaso, nadie se ha conectado. Espero que este día lo hagan. Ya tenemos tercera tutoría, solo falta una tutoría más para terminar con esta asignatura. Y espero que puedan conectarse. Bueno, lo que vamos a ver es la planificación didáctica. ¿Qué es la planeación didáctica? Vamos a hacer un recordatorio, pues la planeación es una de las acciones que realiza el docente para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Implica proveer los medios para el logro de los objetivos en un tiempo determinado, evitando lo que es la improvisación. Se requiere tener como referencia el plan de estudio, sus finalidades y estructuras, propósitos, organización, articulación de las materias, entre otros aspectos. Bien, vamos a hablar primero de los principios curriculares. Bueno, pero antes, para hacer todo más de manera más ordenada, vamos a revisar lo que es la agenda, ¿verdad? Para que ustedes vean lo que se va a trabajar en esta tutoría. Bueno, la agenda, pues la bienvenida, ¿verdad? Posteriormente se presenta la agenda a trabajar, que es la que estoy presentando ahorita. El segundo punto, recordar que pueden observar la grabación. En la pestaña de tutorías virtuales pueden recordar que pueden observar esta presentación, ¿verdad? Va a quedar grabada, la subimos ahí a la red y ustedes posteriormente pueden observarla. Bueno, la parte de la aclaración de dudas, pues quedará pendiente ya que no hay ninguno que esté conectado para poder solventar las dudas que a ustedes se les vaya generando. Esta tutoría correspondiente a la unidad 4 se propone que se expliquen, vamos a explicar aspectos importantes de los subcontenidos de esta unidad, los niveles operacionales a largo y mediano y corto plazo, y por tipos, unidades didácticas, objetivos, competencias, dosificación anual y plan o minuta semanal o diario. Bien, vamos a hacer entonces el sondeo de lectura, pues tendría que hacerse el correspondiente a la semana 13-14, pero no hay nadie conectado, por lo tanto no podré hacerlo. Bueno, continuamos entonces con la presentación. Hablamos primero de Bien, tenemos ahí en la presentación los principios curriculares. Vamos a hablar en esta ocasión de los principios curriculares, que son la continuidad, la correlación, la secuencia vertical y la coherencia horizontal. Bien, entenderemos por continuidad, dice que, bueno, en nuestro país, la Ley General de Educación y las políticas educativas
sustentan la base legal que tiene la elaboración del currículo, ¿verdad? Y con respecto a la educación formal, bueno, la educación formal, como ya sabemos, corresponde a los niveles de inicial, ¿verdad? Que son los de 4 a 5 años, parvularia, los son de 6 años, luego el nivel básico, que va de primero hasta noveno grado, educación media, que sería la educación de bachillerato, ¿verdad? Que puede ser de 2 o 3 años, y tenemos diferentes tipos de bachillerato a nivel nacional, ¿verdad? Son cerca de 50, 30, entre 35 y 40 tipos de bachillerato, ¿verdad? Que no en todos los institutos están todos los tipos de bachillerato, pero sí en los institutos más grandes hay varias opciones. Esta ley plantea la necesidad de que exista una continuidad en el proceso educativo. Por eso, desde los primeros niveles hasta el superior, el sistema educativo debe tener continuidad en términos curriculares. Entonces, tiene que tener como una secuencia, ¿verdad? De eso se trata la continuidad, o sea, lo que se vio en parvularia nos va a servir para entrar al nivel básico, ¿verdad? Todo lo estudiado a nivel básico de todas las asignaturas nos ayuda entonces al nivel medio, y así sucesivamente. La correlación se refiere a las relaciones que desde el nivel macro general, recuerden que el nivel macro del currículo es el nivel nacional, ¿verdad? Entonces se establecen los planes de estudios y las diferentes asignaturas que lo conforman. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí algunos ejemplos de la forma en que se puede correlacionar una asignatura con otra. En el caso de la asignatura de estudios sociales, el tema del Renacimiento, que implicó una transformación del ser humano y su cosmovisión, puede correlacionar con diferentes asignaturas, por ejemplo, con lenguaje y literatura. Se puede correlacionar las manifestaciones literarias de ese renacimiento, ¿verdad? Y la nueva concepción de la sociedad, la vida del ser humano que se refleje en ellas, ¿verdad? Entonces eso se correlaciona. La correlación de todas las asignaturas se elabora lo que es el planeamiento didáctico en cada una de ellas, ¿verdad? Desde su especialidad, y ahí se abordan los contenidos y se establecen lo que son las actividades para cada asignatura. Tenemos también la secuencia vertical y la coherencia horizontal. Bueno, la secuencia vertical se refiere a la relación directa con la política educativa y los planes de estudio, ¿verdad? Y la coherencia horizontal es la relación entre todos los elementos que conforman el planeamiento didáctico, es decir, los objetivos, los contenidos, las actividades, las actitudes y valores, la evaluación. Entonces, la secuencia vertical dice que se refiere a lo que se relaciona con la política educativa, ¿verdad? Y con los planes de estudio. Por ejemplo, de los planes de estudio nosotros sacamos lo que es el objetivo, ¿verdad? El objetivo de cada unidad, y a partir de ahí vamos planeando cada una de las unidades, ¿verdad? Las unidades didácticas. Y de ahí vamos haciendo el planeamiento. En la coherencia horizontal se refiere a que tanto el objetivo que tienen como los contenidos y las actividades que se realicen para poder desarrollar ese contenido tienen que tener una coherencia, ¿verdad? Ir coherentemente. Ya vamos a ver un ejemplo. Vaya, por ejemplo, tenemos ahí este cuadro que representa la forma en que se establece la coherencia horizontal en los programas de estudio. El objetivo es reconocer el lenguaje icónico y las señales básicas de tránsito. ¿Cuál es el contenido? Pues el contenido es el lenguaje icónico, ¿verdad? Conocer el lenguaje icónico es el objetivo. El contenido, el lenguaje icónico.
El contenido procedimental, diferenciación del lenguaje verbal y no verbal mediante la observación de imágenes en tiras cómicas, historietas, láminas, tarjetas o señales de tránsito. Entonces ahí estamos cumpliendo con el objetivo, siendo coherente, ¿verdad? Con ese objetivo. Los valores y actitudes. Bueno, ¿qué actitudes, qué valores se van a valorar, o valga la redundancia, con este contenido? Bueno, la valoración de la diversidad lingüística, ¿verdad? Que tanto los estudiantes conocen, ¿verdad? O qué tanto pueden aprender de esas palabras, de ese lenguaje icónico. Aprender al aprendizaje por evaluar, bueno, el reconocimiento del lenguaje icónico por medio de la observación de carteles, ¿verdad? Ponen un cartel, se va a hacer lo que es la evaluación de esa forma, así como se pueden poner también las señales de tránsito para su aplicación en los procedimientos de seguridad. Entonces si se fijan, es una secuencia, ¿verdad? Por eso le llaman secuencia horizontal, porque para alcanzar el objetivo se tienen que realizar las actividades que están ahí programadas. Bueno, el otro contenido que tenemos por ahí es el análisis de las fuentes curriculares. Bueno, las fuentes curriculares son tres. Primeramente, los estudiantes, ¿verdad? El contexto sociocultural y las áreas del saber. Bueno, tenemos ahí en los estudiantes, bueno, el alumno se sabe que pues provee información relativa de su ser social y de su ser individual, ¿verdad? En el momento de que redactamos lo que es el currículo. Los especialistas pues consideran que las características generales de los estudiantes a los que va dirigido, entonces eso hace que ellos puedan, el especialista, ¿verdad? Nosotros como docentes podamos conocer, ¿verdad? Cuáles son las características de esos estudiantes y por lo tanto tomar en cuenta esas características para que cada uno de los niveles y ciclos, ¿verdad? Los criterios como se toman en cuenta, por ejemplo, criterios como la edad, sus capacidades de relación con la sociedad, el ser social en el cual se desarrolla. Contexto sociocultural, pues esta es también otra fuente del currículo que también es muy esencial, tanto a nivel internacional como nacional y sobre todo en las aulas, ¿verdad? El contexto sociocultural proporciona como una serie de datos y criterios que se relacionan con las exigencias de carácter social y cultural que la sociedad como un todo le traza a la educación. En esta fuente se plantea una serie de exigencias en relación con el tipo de sociedad o del ser humano que se presente, ¿verdad? O el tipo de ser humano que se pretende formar. Esto está vinculado a lo que son los conocimientos, los valores y las costumbres. Ahora, las áreas del saber, pues en estas se refiere a lo que es lo pedagógico, ¿verdad? Y a lo epistemológico. Lo epistemológico es la información expresada en teorías, datos, valores, destrezas y habilidades, y por lo tanto esta fuente es la que aporta el conocimiento de la cultura sistematizada. En El Salvador, estas se expresan en programas de estudio de cada asignatura, constituyen el marco del docente para el trabajo en el aula. Esas son las áreas del saber. El saber ser, el saber hacer y el saber convivir. El diseño curricular, ¿qué entendemos por diseño curricular? Bueno, el diseño curricular es el proceso mediante el cual
se estructuran programas de formación profesional con el fin de dar respuesta adecuada a las necesidades de formación de las diferentes poblaciones a través de la transformación de un referente productivo en una orientación pedagógica. Bueno, el diseño curricular constituye, el diseño curricular es un documento que muestra la estructura general del programa, el cual precisa lo que son las características y proyecciones del contexto laboral y operacional, los objetivos del programa, los perfiles de ingreso y de salida del aprendiz, las competencias que lo forman, los resultados de aprendizaje y tipo de certificación. Este diseño procura asegurar lo que es la calidad de la oferta formativa y proporciona criterios para el desarrollo de la formación profesional, ¿verdad?, en los centros de formación. El diseño curricular se realiza para organizar los programas de formación, definiendo las competencias asociadas a los resultados de aprendizaje para cada competencia, con los cuales se dará respuesta a las demandas y necesidades de formación. Entonces, por eso el diseño curricular es muy importante, ¿verdad? Es un proceso muy importante porque es el que orienta, ¿verdad?, el que estructura los programas de formación profesional para ver qué tipo de profesional, ¿verdad?, o qué referente productivo vamos a atraer, ¿verdad?, o que vamos a formar. El proceso del diseño curricular tenemos el diagnóstico, primero se hace un diagnóstico, el diseño del currículo, el desarrollo curricular y la evaluación curricular. En el diagnóstico, lo que hace es aportar información básica, ¿verdad?, de cómo estamos. El diseño es la elaboración de la propuesta curricular, ¿verdad? ¿Cuál es la propuesta que llevamos para el currículo? Luego, el desarrollo es la puesta en acción en los diferentes niveles del sistema educativo, ¿verdad? El diseño es como los planes de estudio, los programas, todo eso. Ya el desarrollo ya es la puesta en acción de esos programas de estudio. Ahora con lo del proyecto SMATE, ¿verdad? Tenemos ahí nuevos programas de estudio, nuevos libros de texto, nuevos libros de ejercicio. Eso es el diseño curricular. Ya el próximo año que vamos a trabajar con ese programa, con esos libros, entonces ya vamos a el desarrollo curricular. Y la evaluación es como la parte final del proceso, ¿verdad? Recuerden que hay diferentes tipos de evaluación de acuerdo a su tiempo, ¿verdad? De acuerdo a su forma, etcétera. Puede ser formativa, sumativa o puede ser evaluación diagnóstica, puede ser también autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación, etcétera, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de evaluación curricular, pues estamos hablando de cómo vamos a evaluar al final de cada, en este año, por ejemplo, al final de cada trimestre, digámoslo así, el programa SMATE nos reunía a todos los que estamos trabajando con esos libros para poder evaluar el proceso, ¿verdad? Cómo está funcionando, si está funcionando, si no, cuáles son las desventajas, cuáles han sido las ventajas, en qué nos ha ayudado, en qué no nos ha beneficiado, etcétera, ¿verdad? Entonces ver los pros y los contras, y eso es parte de la evaluación curricular. ¿Pero qué es el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico vincula el contexto sociocultural, las necesidades y metas educativas y las condiciones de aprendizaje de los estudiantes con la propuesta. El diagnóstico lo que hace es permitir hacer un análisis de la realidad educativa, ¿verdad? Recuerden que cada escuela, cada lugar, cada centro de formación vive su propia realidad.
ya que nos permite ver, el diagnóstico lo que hace es que nos permite ver de mejor manera los factores externos e internos que forman parte del sistema educativo. Bueno, según Frida Díaz Barriga, plantea que el diagnóstico es el análisis de los problemas y las necesidades del contexto o sociedad en que se desarrolla el currículo, ya que cada contexto y la realidad es distinta en cada país e incluso en cada institución por su ubicación geográfica, por su cultura, por sus costumbres, por sus fortalezas y sus debilidades, ¿verdad? Bueno, ¿en qué consiste el diseño curricular? Pues es una serie de pasos organizados y estructurados con el fin de formar el currículo. Las características que tenemos del diseño curricular, bueno, el diseño dice que tiene que ser, aquí tenemos el diseño curricular, el diseño que tiene que ser eficaz, dice. Es decir, debe tener la capacidad para ser llevado a la práctica en el nivel de aula, en forma efectiva, sin contradicciones o ambigüedades, ¿verdad? Debe ser bastante claro. Otra característica es que, la número 2, el proceso de diseño curricular debe ser transparente y abierto a la discusión pública. Trabajar casi a escondidas, ¿verdad? Provocará resquemores hasta resistencia a su puesta en marcha. O sea, siempre, en cualquier situación, no importa cuál sea, cuando hay un cambio, siempre hay resistencia al cambio, ¿verdad? Entonces el proceso del diseño curricular debe ser transparente y abierto para así evitar esos malentendidos, ¿verdad? De hacer las cosas a escondidas, porque eso va a provocar lo que es como tensión, ¿verdad? Otra característica es que la tercera característica que tenemos acá, su diseño debe propiciar una amplia participación de los actores educativos, por ello es necesario crear espacios abiertos y democráticos en los cuales puedan expresar sus ideas e intereses. Bien, y como última característica tenemos que el diseño curricular le debe dar respuesta a los problemas que desde el punto de vista educativo tienen las personas. Por ello deben partir del contexto socioeconómico y cultural, ¿verdad? Entonces se debe partir desde ese contexto socioeconómico y cultural para poder hacer este diseño, ¿verdad? Y dar respuesta a los problemas que se han visto en el diagnóstico o que se han identificado ahí, ¿verdad? Bien, tenemos ahí la pregunta 1, se la voy a dejar un momento para que puedan copiarla. Si no, la pueden descargar ahí en la propuesta de agenda, creo que ahí también está. Dice, ¿en qué consiste el diseño curricular? Y contestar esta pregunta en base a la actualización de los programas SMATE. En base a esos programas, recuerden que ahora ya estamos trabajando con nuevos programas, en ese programa SMATE bastante completo, ¿verdad? En el que ya nos dan lo que es el programa de estudio, nos dan la planificación de cada clase, está ahí ¿cómo se llama eso? La pizarra, el plan pizarra, ¿verdad? Que hace como que facilite más el proceso.
¿Cuáles son los elementos del currículo nacional? Bueno, tenemos los objetivos, contenidos, actividades de mediación, actitudes y valores, estrategias de evaluación y recursos. Bueno, los objetivos pues establecen los objetivos didácticos para ver lo que los alumnos van a adquirir, ¿verdad? Con esta unidad o con este contenido. En la parte de los contenidos pues es hablar sobre contenidos de aprendizaje relativos a conceptos, procedimientos y actitudes. ¿No? Siempre tenemos ahí los contenidos procedimentales, los contenidos actitudinales y los contenidos conceptuales. Las actividades de mediación, pues se debe establecer lo que es la secuencia de aprendizaje, de forma que las actividades estén relacionadas entre sí, ¿verdad? Las actitudes y valores, pues ver qué actitudes, ¿verdad? Qué valores se van a fomentar con ese contenido. Las estrategias de evaluación, pues indicar cuáles serán los criterios e indicaciones de la valoración de los aprendizajes de los alumnos. De esta forma, las actividades van a permitir esta valoración, además de la valoración de la práctica docente del profesor. Y en la parte de los recursos también, ¿verdad? Que son muy importantes. Pues en los recursos se debe indicar los diferentes recursos específicos que son necesarios para desarrollar la unidad didáctica paso a paso. Dentro de los recursos también puede ir la parte de en las actividades de mediación, ¿verdad? Están relacionadas con los recursos materiales porque de acuerdo a las actividades que realicemos son los recursos que vamos a utilizar, ¿verdad? Y también la organización del espacio y tiempo, ¿verdad? Que se recomienda que se debe indicar, ¿verdad? Estos aspectos de espacio y tiempo para saber a dónde se va a realizar la actividad y cuánto tiempo va a llevar cada actividad. Los elementos del planeamiento didáctico, bueno, tenemos ahí los objetivos, contenidos, actividades, evaluación, lo que hablábamos. Dentro de las actividades, bueno, podemos englobar las actividades, los recursos y la organización con la metodología, ¿verdad? Entonces, los objetivos, el significado es orientar y responde a la pregunta ¿para qué?, ¿verdad? Los contenidos es lo que se va a enseñar. Entonces responde a la pregunta ¿qué enseñar? En la parte de la metodología, pues es planificar las actividades de enseñanza-aprendizaje para que de manera gradual nos acerque a los objetivos que están propuestos, ¿verdad? Entonces, esta metodología, las actividades corresponden, la metodología corresponde a responder la pregunta de cómo enseñar, ¿verdad? Las actividades cómo, los recursos con qué y la organización de qué forma. En la parte de la evaluación, pues el significado es que comprobar si se han conseguido los objetivos, ¿verdad? En la evaluación medimos si los objetivos han sido alcanzados o no y responde a la pregunta qué, cómo y cuándo. Evaluar. La importancia de los objetivos en el planeamiento didáctico. Bueno, los objetivos utilizados en el ámbito educativo guían la acción de los docentes en el momento de organizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, algunos autores los plantean como propósitos, son la columna vertebral, ¿verdad?, del proceso, ya que los demás elementos dependen de ellos. Delimitan que deben aprender los alumnos y por lo tanto el resultado anticipado del aprendizaje. Bien, tenemos ahí la segunda pregunta. ¿Responde el currículo a las necesidades que vive la sociedad en la actualidad? En especial,
al área de matemática y en base a los nuevos programas SMATE? Esa es la segunda pregunta. De acuerdo a su criterio, ¿verdad? Si el currículo responde a esas necesidades que vive la sociedad salvadoreña actualmente, especialmente en el área de matemática. Bien, vamos a hablar ahora de la taxonomía. Bueno, la palabra taxonomía del griego taxis, que significa orden, disposición, norma o regla. Como tal, el término se aplicó primero a las ciencias de la biología, para la clasificación de animales, plantas, según la morfología, fisiología o la genética. Carlos Linneo, naturalista, de origen sueco, es considerado el padre de la taxonomía. Sus estudios los inició con la clasificación de las especies. La taxonomía brinda leyes o principios de clasificación de los objetos de la ciencia. Las taxonomías surgen en la educación estadounidense ahí por la década de los 50, ¿verdad? Debido a la imprecisión o indefinición de las metas u objetivos educacionales al momento de utilizarlos para clasificar los comportamientos de los estudiantes durante el aprendizaje. Las taxonomías que existen son las de Benjamin Bloom, Elizabeth Simpson y de César Cole. Bueno, la taxonomía de Bloom es conocida con el nombre de taxonomía de los objetivos. Esta fue propuesta a raíz de las inquietudes que se presentan algunos especialistas en torno a la educación y sus objetivos. La taxonomía de Elizabeth Simpson, esta taxonomía se construye para el dominio psicomotor, engloba todas las acciones o actividades que en el ámbito educativo se relacionan con el movimiento y el control del cuerpo propio, y de César Cole, que se plantea los contenidos de aprendizaje y puede incluir, según su naturaleza del área curricular, hechos, conceptos, principios, procedimientos, valores, normas y actitudes. Los niveles y características del dominio afectivo en la taxonomía de Bloom, bueno, tenemos diferentes niveles. Está el nivel de recepción. La característica es que corresponde al nivel más bajo en él y los estudiantes asumen una posición pasiva. El nivel de respuesta, que es parte de la participación activa del estudiante, va más allá de sus reacciones ante los estímulos y reacciona ante las situaciones que se le presentan. La valoración en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a partir de los estudiantes, le asigna un valor a los fenómenos, objetos o informaciones que se recibe. La organización, que es el otro nivel, a este nivel los estudiantes tienen la capacidad de agrupar valores, informaciones e ideas de manera que puedan acomodarlas dentro del propio esquema y puedan realizar varias acciones como comparar, relacionar y elaborar lo que han aprendido. Llegando a ese nivel, el estudiante ya cuenta con valores particulares, con creencias, influencias, etc. Y tenemos también la caracterización. Bueno, llegando a este nivel, los estudiantes ya cuentan con valores particulares o creencias que influirán su comportamiento, lo cual poco a poco se convierte en una característica propia que lo individualiza.
Categorías de la taxonomía del dominio psicomotor de Elizabeth Simpson. Entonces tenemos, ahí tenemos la percepción, el apresto o disposición, preparación, ¿verdad? Son diferentes a los de la taxonomía de Bloom, ¿verdad? Tenemos el mecanismo o mecanización, la respuesta compleja, la adaptación y la producción. Esto solo se los estoy presentando para que ustedes realicen la comparación con esas tres taxonomías. Bien, los datos, esto es de la taxonomía de Cole. Los contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales, es como la taxonomía que hemos estado trabajando anteriormente con los programas de estudio, ¿verdad? Los conceptuales responden a qué saber, los procedimentales cómo saber hacer y los actitudinales para qué aprender a hacer. ¿Verdad? Esas son las tres formas que lo plantea la taxonomía de Cole. Bien, y tenemos la tercera pregunta. En el caso hipotético de realizar prácticas docentes, ¿tomaría en cuenta las taxonomías anteriormente estudiadas para realizar el planeamiento didáctico? Esa es la primera pregunta, ¿verdad? Y la otra es, en la misma, ¿cuáles aplicaría y cuáles no? Justifique su respuesta. Bien, existen infinidad de instrumentos de planificación educativa. Sin embargo, en este apartado nos referiremos solamente a las siguientes formas o estructuras, por ejemplo, los proyectos, procesos, por módulos, por objetivos, dosificación anual, trimestral, bimestral, plan diario o minuta. Bueno, cada uno de estos tipos de planeamiento posee sus propias características y estructuras. ¿Verdad? Tenemos lo que les mencionaba, por proyectos, la unidad didáctica, por objetivos, dosificación anual, plan o minuta semanal. Vamos a ver cada uno de estos. Bueno, por proyectos, en este método se entiende como proyecto a un conjunto orgánico de acciones, especialmente prácticas, planificadas y efectuadas por un alumno o por un grupo restringido. Estas acciones conllevan un trabajo investigativo que ocupa un tiempo más bien prolongado en el cual el alumno aplica su iniciativa o creatividad. Eso es por proyecto, ¿verdad? Cuando usted evalúa por proyecto. Una unidad didáctica. ¿Qué es una unidad didáctica? Bueno, la unidad didáctica es una forma de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje alrededor de un elemento de contenido que se convierte en eje integrador del proceso, aportándole consistencia y significatividad. En forma de organizar conocimientos y experiencia, debe considerar la diversidad de elementos que contextualizan el proceso, ¿verdad? El nivel de desarrollo del alumno mediante la sociocultural y familiar, ¿verdad? El proyecto curricular y también los recursos con los que dispone. Para regular la práctica de los contenidos, relacionar los objetivos básicos que se pretenden conseguir, las pautas, ¿verdad?, metodológicas con las que se trabajará, las experiencias de enseñanza, aprendizaje necesarios para perfeccionar dicho proceso. La unidad didáctica tiene varias ventajas y entre ellas sobresalen elimina lo que es la dependencia excesiva del azar, ¿verdad? Si estamos planificando es una forma más ordenada, ¿verdad?, de hacer las cosas y así no evitamos lo que es la improvisación o el azar. Genera también un control sobre los procesos. Usted sabe por qué contenido va, cuáles le faltan, cuánto tiempo se va a estar en cada contenido. Favorece el mejorar el aprovechamiento del tiempo.
Mejora la creatividad del docente, guía los procesos de enseñanza, permite adaptar el trabajo de cada docente a las características del grupo, ¿verdad? Porque no todos los grupos son iguales, no todos los estudiantes son los mismos. Entonces es necesario hacer esta valoración, ¿verdad? Guía los procesos de enseñanza-aprendizaje y permite adaptar el trabajo de cada docente a las características del grupo. También se desarrolla en una serie de fases: la elección de la temática de la unidad, la elección del modelo metodológico, la formulación de objetivos de unidad, la preparación de contenidos y su secuencia, la elaboración de actividades, la evaluación de la unidad didáctica, que incluye el aprendizaje de los estudiantes y del mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. Por objetivos, bueno, este planeamiento didáctico se centra en la consecución de los objetivos. Los objetivos son bastante importantes, ya que le permite al docente, a partir de ello, planificar, ¿verdad?, su proceso de enseñanza. Se pueden desdoblar en objetivos específicos, articula el resto de los elementos del planeamiento didáctico, ¿verdad? Hacia los objetivos se realiza el resto del planeamiento didáctico. La dosificación anual. Bueno, antes de explicar cada uno de los procesos para elaborar los diferentes tipos de planeamiento, es importante retomar algunos aspectos centrales. Primero, que el docente, en el momento de elaborar el planeamiento, debe partir de las características, intereses y necesidades de los estudiantes. Segundo, sirve de guía del proceso de enseñanza-aprendizaje y el desempeño de los estudiantes propuesto en los objetivos. Y tercero, brinda el desarrollo de un proceso de enseñanza y aprendizaje efectivo, significativo y pertinente. ¿Verdad? Cuarto, su diseño evita caer en la improvisación y la rutina. De eso se trata la dosificación anual. El plan o minuta semanal. Una vez elaborada la unidad trimestral, bimestral o mensual que se hace, el docente efectúa una minuta. El formato o estructura que tendrá esta minuta, con sus respectivos elementos, se definirá en la institución educativa, en común acuerdo entre el personal docente y la dirección. La minuta responde a la distribución de actividades más específicas y se deriva de la unidad didáctica, de manera que el docente visualice en la jornada semanal o diaria las actividades planificadas en concordancia con el tiempo del que se dispone para su ejecución. Ahí tenemos los elementos que debe contener una minuta: los objetivos específicos, los contenidos, las actividades de mediación, los valores y actitudes y las estrategias de evaluación. Bien, esto es como un resumen, es una autoevaluación que ustedes tienen que realizar ahí al final. Habla sobre los procesos de construcción del currículo, ¿verdad? Son dos etapas: el diagnóstico, el diseño curricular. Ya hablamos del diagnóstico, en qué consiste el diseño curricular. Luego que de eso tenemos las fuentes curriculares, ¿verdad?, que son el alumno, las áreas del saber y el contexto sociocultural, que ya hablamos también. Dentro de las áreas del saber se operacionalizan en los elementos del planeamiento didáctico, que son los objetivos, los contenidos, las estrategias de mediación, las actitudes y valores, las estrategias de evaluación y los recursos. Bien, con esto estamos finalizando la tutoría. Ninguno de ustedes se pudo conectar, ¿verdad? Desconozco las razones, espero que puedan verla posteriormente, ¿verdad? La grabación. Y finalizo con esto de Paulo Freire, que dice: enseñar no es transmitir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción y su construcción. Quien enseña, aprende al enseñar, y quien enseña, aprende a aprender. Bien, les dejo esta reflexión para que ustedes la analicen, la valoren,
y le espero que puedan responder a las 3 preguntas generadoras que están ahí. La tutoría, como les recuerdo, queda grabada y puede ser posteriormente vista, ¿verdad? Pues espero verles en recursos didácticos. Creo que algunos de ustedes están conmigo en la sede de San Francisco Gotera, entonces espero verles por ahí. Un saludo y que tengan un buen fin de semana.